La historia de la Copa Libertadores de América comenzó en 1960 y Peñarol de Montevideo fue su primer campeón. El conjunto Mirasol se impuso por un global de 2-1 al Olimpia de Paraguay y el año siguiente revalidó el título frente a Palmeiras. En 1962, Peñarol alcanzó su tercera final consecutiva, pero esta vez no pudo revalidar el título ante el Santos de Pelé. Los brasileños vencieron 3-0 en el partido de desempate y conquistaban su primera Libertadores. Un año más tarde, Opeice revalidó el título tras vencer a Boca Juniors 3-2 en Maracaná y 1-2 en la Bombonera. En 1964 comenzó el dominio de Independiente de Avellaneda, que tras empatar sin goles en Montevideo ante Nacional, levantó su primer trofeo con un gol de Mario Rodríguez. El rojo volvió a la final el año siguiente, en el que necesitó de un partido de desempate para derrotar a Peñarol. Independiente ganó 4-1 a los aurinegros en Santiago y se convertía en el tercer club bicampeón. En el 66 Peñarol derrotó a River Plate en una histórica remontada en el partido de desempate. Racing necesitó de 20 partidos para ganar la única Libertadores de su historia en el 67. La Academia alzó el título tras imponerse a Nacional por 2-1 en el partido de desempate. En 1968, Estudiantes de La Plata levantó su primer trofeo tras superar a Palmeiras por 2-0 en el desempate y superó a Nacional y Peñarol para lograr la hazaña del tricampeonato. El equipo dirigido por Zubeldia perdió su trono ante Nacional en 1971, que se tomó la revancha tras vencer 2-0 a los Pincharratas en el Estadio Nacional de Lima. Independiente consiguió su tercer trofeo después de ganar 2-1 a Universitario de Perú y en 1973 revalidó el éxito luego de vencer a Colo-Colo por 2-1 en la prórroga del tercer partido. No conformes con un nuevo bicampeonato, el rojo ganó 2 copas más tras imponerse a Sao Paulo y Unión Española de Chile, consiguiendo un histórico tetracampeonato que ha sido inigualable hasta la fecha. En el 76 el Cruzeiro brasileño rompió una hegemonía argentino-charrúa de 13 años y con una devastadora delantera conformada por Jairzinho, Joarzinho y Paliña, superó a River en el último minuto del tercer encuentro. El año siguiente, el conjunto brasileño estuvo cerca de revalidar el campeonato, pero Boca Juniors se cruzó en su camino para arrebatarle el título en la primera final, que se decidía por penales. Los azul y oro ganaron el bicampeonato en 1978 tras golear por 4-0 a Deportivo Cali en Buenos Aires, y no consiguieron su tercer entorchado porque Olimpia se cruzó en su camino un año más tarde. Los paraguayos ganaron 2-0 a Boca en Asunción y aguantaron el 0-0 en la Bombonera para levantar su primera Copa de Campeón. Nacional ganó su segunda Copa Libertadores en 1980. El decano consiguió empatar sin goles en Porto Alegre y derrotó a Internacional en casa con un gol de Victorino en el partido de vuelta. En el 81 Flamengo se estrenó tras alcanzar un tercer partido frente a Cobreloa, que se decidió con un doblete de Fico en un partido que acabó con 5 expulsados y una tangana lamentable. Los chilenos volvieron a llegar a la última instancia en 1982, pero esta vez fue Peñarol quien le arrebató el título en Santiago con un agónico gol de Fernando Morena en el último minuto del partido de vuelta. En la siguiente campaña los carboneros perdieron por un global de 3-1 frente a Gremio, que ganaba su primera Libertadores y volvería a jugar la final el año siguiente ante Independiente. Los rojos se impusieron 0-1 en Porto Alegre con un gol de Burruchaga y consiguieron un empate sin goles en Avellaneda que les daba su séptima Libertadores, liderando hasta la fecha el palmarés de la competición. En el 85 Argentino Juniors ganó su única Libertadores tras imponerse en una dramática tanda de penales del tercer partido frente a América de Cali. Un año más tarde la gloria llegó para River Plate,
que conquistó su primer título en 1986 luego de derrotar nuevamente a los caleños, 1-2 en Colombia y 1-0 en el Monumental. El equipo colombiano alcanzó su tercera final consecutiva frente a Peñarol, pero una vez más perdieron el trofeo con un agónico tanto de Diego Aguirre en el último minuto de la prórroga. La mala suerte se cebaba con los caleños, y a partir de esa edición se eliminaron los partidos de desempates para tener en cuenta la diferencia de goles global. La tercera Copa Libertadores de Nacional llegó en 1988. Los uruguayos perdieron 1-0 ante Newell's en Rosario, pero superaron 3-0 a los argentinos y levantaron la última Libertadores del fútbol uruguayo. Atlético Nacional de Medellín se consagró como campeón de Sudamérica tras derrotar a Olimpia en una emocionante final, que tuvo que decidirse en la tanda de penales. Una parada de René Higuita y el gol de Leonel Álvarez daban la primera Libertadores a un equipo colombiano. Olimpia se resarció de la final perdida y ganó su segunda Libertadores en 1990 tras imponerse a Barcelona. Los paraguayos alcanzaron su tercera final consecutiva en 1991, pero fueron superados por Colo-Colo, que ganó 3-0 en Santiago y conquistaba el único trofeo de la historia del fútbol chileno. Por su parte, los brasileños resurgieron de la mano del Sao Paulo de Tele Santana. Los paulistas se impusieron a Newell's en la final de 1992 y firmaron el bicampeonato un año más tarde, tras golear 5-1 en Brasil a la Universidad Católica de Chile y perder por un insuficiente 2-0 en Santiago. El equipo de Sao Paulo alcanzó su tercera final consecutiva en 1994, pero se cruzó con un histórico Vélez Sarsfield dirigido por Carlos Bianchi. Argentinos y brasileños se neutralizaron con 2 victorias por la mínima y se disputaron el trofeo en una tanda de penales, donde emergió la figura de Chilaver para dar el trofeo a los argentinos. Gremio de Porto Alegre recuperó el trono para los brasileños gracias a los goles de Mario Jardel. En la final, el equipo gaucho venció 3-1 al Atlético Nacional en Porto Alegre y sacó un empate a 1 de Medellín para conquistar el segundo entorchado de su historia. En el 96, el River Plate de Ramón Díaz perdió 1-0 en Colombia ante América de Cali, pero remontó en el Monumental con un doblete de Hernán Crespo. En 1997, Cruzeiro frustró la histórica campaña de Sporting Cristal, al que derrotó con un solitario gol en Belo Horizonte. Un año más tarde, Vasco da Gama se estrenó al superar al Barcelona de Ecuador, y en 1999, Palmeiras también se coronó como campeón por primera vez, tras vencer en los penales a Deportivo Cali. Los paulistas repitieron final en el año 2000 frente al Boca de Bianchi, que se llevó su tercera copa en los penales, tras empatar 2-2 en Argentina y 0-0 en Brasil. En el año 2001, Cruz Azul se convirtió en el primer club mexicano en llegar a la final de la Libertadores. Los cementeros igualaron el 0-1 de la ida en la Bombonera, pero claudicaron ante los vigentes campeones en una nueva tanda de penales. El Olimpia paraguayo evitó el tricampeonato de los Xeneices, tras eliminarlos en cuartos y vencer a Sao Caetano en una final que se volvió a definir desde los 11 metros. En el segundo ciclo de Bianchi al frente de Boca, el equipo argentino consiguió su quinta Libertadores, tras vencer por un autoritario 5-1 al Santos en 2003. Un año después, los azul y oro volvieron a estar en la final, pero esta vez hincaron la rodilla ante un sorprendente Once Caldas que ganó el primer título de su historia en los penales. En 2005, Sao Paulo ganó su tercer entorchado. Los paulistas vencieron en la final Atlético Paranaense por un contundente 5-1 global. En 2006, los paulistas repitieron otra final brasileña, pero esta vez no pudieron derrotar al Internacional de Rafael Sobis. Tras vencer 1-2 en Morumbí y empatar 2-2 en Porto Alegre, los colorados
ganaban su primera Libertadores. La época dorada de Boca tuvo un cierre espectacular en la edición 2007. Los Xeneices aplastaron a Gremio en la final con mayor diferencia de la historia, al ganar con un 5-1 global que le dio su sexto entorchado, sobre todo gracias a la portentosa actuación de Riquelme. La edición de 2008 fue histórica para el fútbol ecuatoriano, que levantó su primera Copa Libertadores. Liga de Quito venció 4-2 a Fluminense en el Estadio Casablanca, pero perdió 3-1 en Maracaná, teniendo que esperar a los penales para consagrarse como campeón continental. En la edición número 50 del certamen, Estudiantes y Cruzeiro empataron sin goles en La Plata, pero el Pincha remontó en Belo Horizonte para ganar 2-1 y levantar su cuarta Copa de Campeón. En 2010, Internacional de Porto Alegre consiguió su segundo entorchado, después de derrotar por 1-2 y 3-2 a Chivas de Guadalajara en la final. Después de 48 años de espera, Santos conquistó el tercer título de su historia liderado por la magia de Neymar. En la final ante Peñarol, los paulistas arañaron un empate sin goles en Montevideo y vencieron 2-1 en el partido de vuelta. Corinthians alargó la racha de los clubes brasileños tras derrotar por 3-1 a Boca Juniors en la final de 2012. Los de Tite ganaban su primera copa sin perder ningún partido, y siguen siendo hasta la fecha el último club sudamericano en proclamarse campeón del Mundial de Clubes. En 2013 llegó el turno de Atlético Mineiro, que con Ronaldinho como figura logró remontar una dramática final. Después de perder 2-0 ante Olimpia en Asunción, O Galo igualó la eliminatoria en casa y acabó llevándose la copa en la tanda de penales. San Lorenzo rompió su maldición con la Libertadores en 2014 al vencer a Nacional de Paraguay. El 1-1 de la ida y el gol de Ortigoza en Buenos Aires daban la gloria al Ciclón de Boedo. Un año después y después de un traumático descenso, fue River quien levantó la copa. Marcelo Gallardo dio forma a un equipo campeón y la banda derrotó por 3-0 a Tigres en la final. Los millonarios ganaban 19 años después su tercera Libertadores. La edición de 2016 nos deparó una de las finales más inesperadas de la historia. Atlético Nacional e Independiente del Valle empataron a 1 en Atahualpa, pero con una victoria 1-0 en Medellín, los verdolagas conquistaban el segundo entorchado de su palmarés. En 2017, Gremio de Porto Alegre superó a Lanús por un global de 3-1, y el equipo de Renato Gaucho entraba en el selecto grupo de tricampeones continentales. En 2018, Boca y River protagonizaron un interminable clásico, que se acabó decidiendo en una insólita final en el Santiago Bernabéu. Los millonarios vencieron a su máximo rival por 3-1 en España, y levantaron la cuarta Libertadores de su historia. Los millonarios buscaron el bicampeonato un año después ante Flamengo en Lima, donde por primera vez se decidía el título a un solo partido. Borré adelantó a River, pero los brasileños le dieron la vuelta al marcador en los últimos 5 minutos con 2 goles de Gabriel Barbosa. 38 años después, el Fla levantaba su segundo título. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID y el torneo se alargó hasta principios de 2021. Palmeiras y Santos disputaron una aburrida final en Maracaná, que se acabaría decidiendo en el descuento con un cabezazo de Vereno que daba la segunda Libertadores al Verdao. A finales de 2021, Palmeiras defendió el título frente a Flamengo y se adelantó en la final de Montevideo con un gol de Veiga. Un tanto de Gabigol mandó el partido a la prórroga, pero Daiverson dio el triunfo a Palmeiras para que O Verdao revalidase la copa y levantase su tercera Libertadores.
Estas son las memorias de la Copa Libertadores. Si te apasiona el torneo, suscríbete al canal para ver más episodios de la serie.